Antiguamente encontramos que Pablo en el Nuevo Testamento constantemente está diciendo qué nombre le daban a aquellos grupos que se reunían para poder compartir al Jesús que estaban conociendo. Él los llamaba la iglesia en casa. A lo largo del tiempo en el área del evangelismo de la iglesia, esto ha ido evolucionando su nombre, aunque de fondo sigue siendo lo mismo. Pequeñas congregaciones, grupos pequeños, etc. Hace algunos años, para mi gran sorpresa, este mismo concepto se dio de una manera muy interesante. Recuerdo que en esa primera oportunidad, llegando a visitar la isla de Cuba, estando en La Habana, habían constantemente ciertos apagones de luz. Y entonces me decían, es que La Habana en esta época es como un arbolito de Navidad. En lo que se enciende un lado, se apaga otro. Pero era interesante porque el nombre que ellos le daban a estas reuniones de algunos integrantes de la iglesia eran focos de luz. Y en efecto, el área es sorprendente cómo en medio de la oscuridad de pronto una lucecita comienza a brillar. Y el brillo de esta luz es un mensaje de esperanza y de ánimo para aquel que en medio de la oscuridad sabe hacia dónde dirigirse porque encontrará una puerta abierta, un lugar seguro. Y esta es la razón por la cual la escuela sabática de esta semana está titulada La luz brilla en la oscuridad. Y me encuentro buscando en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, y voy al primer capítulo. Y es interesante el hecho de que el trasfondo que hay en este versículo, empezando por el verso, estoy en Génesis capítulo 1, verso 2. Bueno, ya sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ¿cómo estaba la tierra? Y dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si vamos a tomar en este momento nuestro versículo, no de base, pero sí de apertura de esta meditación, para analizar las circunstancias en las cuales se encontraba el planeta. Tome nota que en lo que hay oscuridad está asociado entonces a un caos, a un desorden, a algo que está vacío y que solamente pudiéndose observar por la inundación de la luz, entonces se pueden poner las cosas en orden. El principio de la sabiduría es un sinónimo de luz. Entre tú más conocimiento tienes, entonces sales de la ignorancia y puedes tener un panorama un poco más amplio de lo que pueda estar sucediendo alrededor tuyo. De ahí entonces que también la oscuridad sea nada menos que la circunstancia ideal o el lugar o el hábitat natural de la necedad. Tal y como dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 14 y verso 1, como lo hemos estado estudiando, y dijo el necio en su corazón, no a Dios. No que no existe, simplemente que no exista dentro de mí, lo rechaza por completo. Y si el Señor está asociado a lo que es la luz, porque Él es el conocimiento de todo y el principio de la sabiduría está en Él, entonces la ignorancia y la oscuridad está alrededor de aquel que rechaza al Señor. Y esto nos lleva entonces al libro de Segunda de Pedro. Estoy ahora en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, en el capítulo 1 y el verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19, y la palabra de Dios dice, qué verso tan conocido este. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y aquí viene la comparativa. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Analizando un poco, en primer lugar, la necesidad de estar atentos
a la palabra profética, a la enseñanza que es más segura, que no cabe dentro de ella el error. Dice la palabra de Dios que hacemos bien en estar atentos a ella, pero no simplemente en leerla, estar atentos. Atentos implica poner todo nuestro sentido, nuestra concentración, estar profundizando en el área, estar atentos a ella. ¿Por qué razón? Porque lejos de este conocimiento, estamos en un ambiente que es oscuro, y esa es la razón por la cual la comparativa es a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El mundo, lejos de la palabra de Dios, se encuentra sumergido en la oscuridad. ¿Y esto hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca. Es también importante señalar que en el día, cuando esclarece, cuando viene la luz, eso es lo que significa el vocablo lucero. Lucero es la luz que viene de un origen y que ilumina todo el lugar, que no cabe entonces nada de oscuridad. A eso se refiere cuando el día esclarezca. El que es la luz absoluta, en donde todo se establece de nuevo un orden, en donde todo estará en su lugar, en donde todo volverá a ser bueno y bueno en gran manera, es cuando venga entonces nuestro Señor Jesús. Pero esto es una experiencia que bien puede darse, en primer lugar, iniciando en nuestro corazón. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué es posible que esclarezca el día, que haya un orden? Dice la palabra de Dios en Salmos, en el capítulo 119, otro texto también muy conocido, Salmos 119 y el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El tener el conocimiento del Señor nos hará libres de la ignorancia, libres de la oscuridad. Con razón, entonces, el enemigo pretende que tú y yo estemos sumidos en la oscuridad. De hecho, a esa época en la cual se vedó el estudio de la palabra de Dios, se le ha conocido en la historia como el oscurantismo, en donde simplemente la humanidad estaba sometida a la interpretación antojadiza y a los intereses personales de los obispos de aquella época. Ahora bien, encontremos entonces una falla que hubo en Eva. Si vamos a Génesis, en el capítulo 1, este es un texto que estábamos analizando también la semana pasada, Génesis en el capítulo 3. Hay una conversación entre la serpiente y Eva, pero recuerde que aún todavía no ha entrado al pecado, así que la serpiente, como una criatura más, era una criatura que le era familiar a Eva y a Adán, que era parte de su medio ambiente. Y hay una conversación allí. Y la conversación dice la palabra de Dios, estoy en el capítulo 3 y el verso 3, explicando Eva a la serpiente de que Dios había dado la instrucción de que no debían de comer del árbol, del árbol que estaba en medio del huerto. En el verso 4, la serpiente le dice a la mujer, oye, no es cierto eso que te está diciendo Dios, no vas a morir. Y esta conversación es interesante porque, en primer lugar, Eva lo que debió haber hecho es, a ver, momento, estás diciendo que Dios miente. Y Él nunca me ha mentido. Vamos, sí, es cierto, no, Él te mintió, porque lo que pasa es de que es un egoísta vanidoso que no quiere que ustedes también sean como Él. Mira cuánto se repite eso en la actualidad. Te llegan a hablar acerca de otra persona, de un tercero. ¿Y Eva qué es lo que hizo? Eva, en vez de decirle, mira, ¿sabes qué? Espérate, voy a hablar con Dios porque me estás diciendo que Él es mentiroso. Yo le voy a comentar entonces, ¿por qué no lo hablamos delante de Él? ¿Por qué no le preguntamos a Él, oye, si es cierto que nos mintió? La persona que te lleva a oscuridad y que te lleva a necedad y que está tratando que tiene un espíritu que no es correcto, es aquella que va a hablar a espaldas de otro. Y entra a denigrarlo.
No entra a explicar las razones, sino que como no tiene argumento de fondo, entonces comienza a tratar de denigrar al contrincante, por así decirlo. Eva debió haber acudido al Señor, pero Eva comete un enorme error, y es que cree el chisme, cree lo que le están diciendo. Tú me dirás, es que la fruta era atractiva a sus ojos. No, pero todos los frutos eran atractivos, porque todo era bueno en gran manera. Y el simple hecho de que duda de Dios, de que le da credibilidad al chisme que le está contando la serpiente. Bueno, y aparte de eso, confía en ella. ¿Por qué? Porque decíamos desde el principio, porque le es familiar, porque está ahí en el entorno, porque es parte del hogar en donde ella se encuentra. Y el segundo error que comete entonces también Eva es que no solamente le cree sin haberle preguntado a Dios, sino que aparte de eso llama a su esposo y ayuda a regar el chisme. Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la serpiente, tú ya sabes de quién te estoy hablando. Sí, la serpiente dice que Dios nos mintió, que no es cierto. Y mira, yo lo probé y mira qué sabroso que está. Y entonces, el maldecir de otras personas sobre otras personas, el difamar a Dios en este caso, se riega y se riega. ¿Cuántas veces se comete este enorme error, incluso dentro de las filas de nuestra congregación? Hablar acerca de otros y empezar a regar algo que no nos consta, que no sabemos si es cierto. Hay un escrito, cuando está escrito, la expresión que utiliza comúnmente Jesús para poder debatir con el enemigo y hacerlo a un lado, para poder rechazar las tentaciones del enemigo, es tan firme y es tan cuidadoso porque está atento a la segura palabra. Pero aparte de eso, para poder estar atento a esa segura palabra, necesitaba tener una relación íntima con el Padre. Mira, si Él lo dijo, es para siempre. Es como Él lo dijo, fue dicho por Él. ¿Cómo lo voy a poner en duda? Así que si no se acopla a lo que papá te está diciendo, tú eres el que está mal. Y Eva precisamente eso fue lo que no hizo, acoplarse a lo que papá ya había dicho. Esa debió haber sido la respuesta hacia la serpiente. Mira, escrito está, de él no comeremos, porque si no, el día que lo hagamos moriremos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se debilita esa relación íntima con el Creador? Y es precisamente allí en donde se comienza a apagar nuestra luz y comienza a entrar la oscuridad, porque Dios es luz. En el ejemplo de Jesús, basta y sobra que fue dicho por Él, que está escrito, que eso no tiene variación. Y es la base bíblica para esto, se encuentra en Lucas capítulo 21 y el verso 33. Estoy ahora en el Nuevo Testamento y voy a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 y el verso 33. Y dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Él es eterno. Porque lo que Él dice es para siempre. Porque está firme como grabado en piedra. Porque Él no se corrige, porque no se equivoca. En Él no hay sombra ni variación. Él no tiene necesidad de borrarse. Es lo que es, porque es Él. El propósito del engaño, que fue el que utilizó en este caso el enemigo, la serpiente, ese que se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 4. ¿Saben qué? Decíamos que el vocablo engaño etimológicamente implica una burla y esto cae en la ignorancia. Se burlan de ti haciéndote creer otra cosa, algo que no es correcto. ¿En dónde se presentó el engaño para que fuese eficaz para Eva? Lo hemos dicho, en un ambiente que le era familiar, con una criatura que le era familiar. Probablemente no era la primera vez sin duda alguna no era la primera vez que ella miraba a la serpiente.
le era familiar como los demás animales. Así que con confianza, podríamos decir entonces que la serpiente toma en este momento la representación de lo que es la cizaña dentro del trigo en la iglesia. Algo que parece ser bueno, pero que no lo es. Vayamos entonces a 2 de Timoteo. Estoy ahora buscando 2 de Timoteo en el capítulo 3. Y es de tener cuidado. Este texto ya lo hemos comentado en algunas ocasiones también. Y es una preocupación que tenía Pablo para su hijo adoptivo, para Timoteo. Decíamos, mira, tal vez no te voy a dejar materialmente una gran herencia, podría hacerlo, pero te voy a dejar algo muchísimo más valioso. Aprende a identificar el tiempo en el que estás viviendo. Y dice 2 de Timoteo capítulo 3, está titulado El carácter de los hombres en los postreros días. Ya sabemos, a partir del verso 2, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Hay una gran lista de defectos de la sociedad que estará rodeándonos en esta época. Pero el verso 5 es el delicado. Y al igual que a Eva, en un ambiente que le era familiar, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella con su testimonio. Y a estos evita. Una vez más, el verdadero problema no se encuentra con los que están fuera de tu congregación. El verdadero problema es aquellos que son cizaña dentro de la congregación. Y la palabra de Dios dice en Mateo, en el que estoy ahora también en el Nuevo Testamento, sigo allí, en Mateo en el capítulo 7. Acompáñenme por favor, estoy llegando a Mateo en el capítulo 7 y el verso 15, ya lo encontré. Y la palabra de Dios dice, guardaos de los falsos profetas. La palabra profeta viene de profecía, no necesariamente de algo que está anunciando que va a suceder y que no ha sucedido, sino que aquel que viene de la raíz profesional, que se vuelve un experto en la enseñanza sobre determinado tema. Así que guardaos, en otras palabras, de los falsos, de aquellos que están enseñando de una manera falsa y que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Esta es la similitud del mensaje de Pablo a Timoteo. Tienen apariencia de piedad, vienen vestidos de ovejas, pero dentro son en verdad lobos rapaces. Tienen un espíritu de engaño, se quieren burlar de ti. Es exactamente lo mismo que sucedió con... ¿Qué resultado tan extraordinariamente bueno le ha dado esto al enemigo? Para, si es posible, engañar aún a los escogidos. Pero insisto, si es posible, no está diciendo que lo será. Atención, hay tantas enseñanzas incorrectas hoy en día. Por dar un ejemplo, recientemente un fenómeno astronómico, un eclipse, hizo que algunas personas comenzaran a decir que son señales de Dios, mensajes de Dios que están diciéndole a la humanidad que Él viene pronto. Perdón, nada más errado de la verdad. Un eclipse de sol es simplemente un fenómeno astronómico. De hecho, si esto fuera cierto, la burla y el chiste podría ser: nuestro Instituto de Meteorología, tanto que falla, ni siquiera sabe con exactitud cuándo lloverá. ¿Cómo se puede pretender entonces pensar que ellos sí sabrán con exactitud cuándo Dios ha considerado enviar mensajes? Porque con anticipación te pueden decir hasta incluso de los próximos años cuántos eclipses del sol habrán. ¿Verdad? Que es absurdo. Ahora, distinto es que los terremotos, los rumores de guerras y las guerras, las pestilencias, el avance de las enfermedades, la proliferación de nuevas cepas, etcétera, que el cáncer se vuelva tan común como una gripe, no es necesariamente que implique una señal enviada por Dios. Dios no se pone a decirte: hoy tengo antojo de enviarles un terremoto, hoy tengo antojo de enviarles un tsunami. No, nosotros que hemos echado a perder lo que era bueno en gran manera, nuestro hábitat natural, al extremo que hemos causado entonces que haya un cambio climatológico, que llueva cuando no es época, que incluso entonces este daño que hemos hecho a nuestro hábitat
llegará al punto incluso de que aumente la temperatura. Eso sí, indica de que la misma naturaleza está necesitada y urgida de que venga el Salvador a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Si el Señor no viniera, si los días no fuesen acortados por misericordia a nosotros, la raza humana se terminaría extinguiendo. Este mundo se acabaría como está. Es importante y es necesario que venga el Señor. La inmoralidad que hay en la sociedad, pero sobre todo la principal señal de la segunda venida del Señor, es precisamente el engaño que hay dentro de la iglesia, dentro de la congregación, con falsas enseñanzas, con aquellos que teniendo apariencia de piedad, lo único que hacen es con su propio testimonio, faltos del fruto del Espíritu Santo, dar un mensaje incorrecto y desviar a la congregación. Y el problema es de que, abandonados a un espíritu de engaño, ellos creen estar en lo correcto, y ese era precisamente el movimiento farisaico. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5 y el verso 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios debemos estar en nuestra vida sujeta no al que está predicando, no al que dirán. Es más, este mismo estudio, no se confíe del orador, no se confíe de mí, sino que vaya y corrobore con la palabra de Dios cada una de las palabras que estoy tratando de compartir con usted y de este estudio. Solamente el Señor y yo en una relación personal. La base del fundamento del escrito está así lo dijo él y es para siempre. Podemos encontrarla en 2 de Timoteo capítulo 3 y el verso 16. Acompáñenme de nuevo, estoy en 2 de Timoteo, esta epístola que escribe Pablo a Timoteo, y dice el verso 16, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí hay varios puntos que quiero detenerme por un instante. En primer lugar, si el resultado de la enseñanza que estás recibiendo, no importa desde qué área, atención, es muy importante lo que vamos a decir. Si el resultado de la enseñanza que estás recibiendo, lo que deja en tu corazón no es gozo, paz, benignidad, bondad y mansedumbre, sino que por el contrario, lo que deja en ti es intriga, amargura, en cierta manera, odio, el detestar a alguien, el no estar de acuerdo con fulano, un mensaje de división, entonces no viene de Dios. Y no importa quién sea el que lo esté dictando, y no importa desde la plataforma donde lo esté haciendo. Todo mensaje de Dios, inspirado por su Espíritu, tiene como resultado lo que dice la palabra de Dios en el verso 16. Es útil para enseñar, para redarguir, porque la observación que me están haciendo la recibo como buena para poder mejorar, para corregirme, para hacerme mejor, para hacerme crecer espiritualmente, para instruir en justicia. ¿Cuántos mensajes hoy en día estamos recibiendo y lo único que han hecho es estar causando división dentro de la congregación? Que incluso se tome animadversión contra otro hermano. ¿Dónde está el espíritu de unidad? Si es cierto que viene de Dios. Así que la base de todo fundamento para un seguro escrito es que será útil. Y si toda la palabra de Dios es inspirada, ¿dónde caben entonces otros escritos que no estén de acuerdo con la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es muy clara al decir, ni una jota, ni una tilde se le añadirá. Ay de aquel que pretenda añadirle algo a la segura palabra profética. Hoy en día encontramos diversas congregaciones, diversas denominaciones religiosas que han inventado profetas, que han inventado libros, que han sacado nuevas doctrinas, incluso que las consideran a veces hasta de más valor que la misma palabra de Dios.
Tú me preguntarás entonces, ¿y dónde queda entonces la principal autora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la hermana Elena G. White? Ella fue extremadamente clara en decir que cada uno de sus escritos son una pequeña luz, pero jamás un sustituto de la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, si no fuese conforme a esto, es porque están en oscuridad. Ningún texto fuera de la pluma inspirada de la palabra de Dios, toda útil ella para redarguir y enseñar, si no está conforme a ella, entonces deséchala porque no viene del Señor. Es que el Señor no se contradice, ni se le añade ni se le quita. La palabra de Dios es para siempre y es suficiente tal y cual está. 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Es importante tomar este texto porque para aquellos que ya no viven ellos, sino que vive Jesús en su lugar, este debe ser la experiencia personal, el resultado de esa experiencia. 1 Corintios capítulo 2. Voy a arreglar, aquí estamos. 1 Corintios capítulo, estoy en 1 Corintios capítulo 2 y verso 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. La única forma en que tú y yo podemos empezar a ver las cosas como la ve el Señor, escuchar con sus oídos, hablar las palabras que Él quiere que hablemos, tocar como lo harían las manos de nuestro Salvador, es cuando ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nuestro lugar. Entonces todo nuestro ser está iluminado. Entonces todo nuestro ser se convierte en un foco en medio de la oscuridad. Y se acercarán a ti aquellos que están ansiosos también de llegar a la luz. Pero no irán detrás de ti, sino que irán detrás del Cristo que está viviendo en ti. Esto es delicado porque dice la palabra de Dios y el último texto de esta oportunidad en 2 Corintios, en el capítulo 4 y el verso 4. 2 Corintios, capítulo 4 y el verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero atención, tome nota de que el verso 4 dice que estarán abandonados en espíritu de engaño, pero la pregunta es ¿quiénes? Y la palabra de Dios es clara en decir que el entendimiento será cegado únicamente a los incrédulos. En otras palabras, aquellos que no tienen una relación íntima con el Señor. Y ese era el movimiento farisaico. Ese era el movimiento de aquellos que habían sido llamados a ser los dirigentes del templo y del pueblo. Aquellos a quienes el Señor les llamó sepulcros blanqueados, que tienen apariencia de piedad, que parecen ovejas pero que realmente son lobos disfrazados. Y que ellos creen estar en lo correcto, porque están cegados su entendimiento. Y esa es la razón por la cual este verbo constantemente, previo a la interpretación profética de cada uno de los mensajes que son enviados hacia nosotros, a nosotros en estos días, desde Daniel, desde Juan en Apocalipsis, el vocablo que se repite constantemente es entender. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 12, en el último capítulo y en los primeros 3 versículos, y los que entiendan y los entendidos brillarán como las estrellas del firmamento a perpetuidad, y los que enseñan la palabra también. Apreciados amigos y hermanos, el resultado de poder llegar a la ciudad, a nuestra ciudad, a nuestro verdadero mundo, donde está nuestra morada que fue preparada por el Señor, únicamente está basada en que, llenos del Espíritu del Señor, podremos entender la voluntad de Dios. Porque ya no vivimos nosotros, porque Él vive en nuestro lugar. Por eso es que vamos de regreso a casa. Regresando al lugar en donde es importante que el Señor siga inundándonos con su luz. Un lugar en donde no habrá más oscuridad y tampoco dolor ni llanto. Un lugar en donde la luz iluminará e inundará todo nuestro ser, porque habremos entendido
el verdadero plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un plan basado en el amor.